Bienvenidos, esto es Entrevista, soy Autónomo TV. Hoy nos acompaña una mujer santanderiana y además la única santanderiana dentro del Senado de nuestro país. Ella es la doctora Doris Clemencia Vega, quien a propósito del mes de conmemoración o más bien de celebración del adulto mayor nos va a contar sobre una ley. Bienvenida, doctora. Gracias, Luis Carlos. De verdad que agradecerle inmensamente por esta oportunidad que a través de este medio podamos socializar este proyecto de ley tan importante, y usted lo acaba de decir, en homenaje a lo que está ocurriendo con nuestros adultos mayores en el país. Acabamos de aprobar un proyecto de ley del 1850 en el Senado de la República, en el Congreso, para proteger a nuestros adultos mayores. El presidente el pasado 19 de julio la sancionó, lo que significa que hoy ya es ley de la República. Es un proyecto de ley que nace precisamente de todas las denuncias que han venido haciendo las comunidades en torno a lo que está pasando con nuestros adultos mayores, aquellas personas que trabajaron toda una vida por sacar adelante el hogar, la familia, los hijos, por trabajar por la sociedad, por la economía, y que desafortunadamente, fíjese Luis Carlos lo que está ocurriendo, que los mayores agresores son sus propios hijos. En un 45.56% los hijos son los que agreden en su gran mayoría a los adultos mayores. Entonces lo que pretendemos con este proyecto, cuando se presentó, exactamente es castigar a esos agresores, porque no es justo, como lo decía, que en lugar de estarle brindando una vida distinta, diferente, después de haber trabajado tanto estos adultos mayores, que puedan vivir en mejores condiciones, resulta que los abandonan en las puertas de los hospitales, de los puestos de salud, en los parques, en fin, los están abandonando, los están maltratando y los están violentando. Entonces, para aquellas personas que atentan contra la dignidad de los adultos mayores, propusimos unos castigos severos. La verdad es eso, porque desafortunadamente si no es de esa manera no logramos que la gente tome conciencia. Entonces, esas personas agresoras van a tener de 4 a 5 años de cárcel. Dirán, ¿por qué esa diferencia? Simplemente porque cuando el adulto mayor no tiene algún problema, alguna enfermedad que no le permita valerse por sí sola, pues la pena va a aumentar. Por otro lado, debe pagar de 1 a 5 salarios mínimos. Eso cuando son los familiares o personas, pero cuando se trata de instituciones como centros de adulto mayor, centros vida, también para ellos va a haber un castigo, porque no tienen, siendo los protectores de los adultos mayores, no tienen por qué estarlos maltratando de esa manera. Entonces, para esos centros propusimos, o quedó contemplada en la norma, más bien en el proyecto, se les suspende el funcionamiento de esos centros y debe pagar 20 salarios mínimos. Doctora, usted hablaba de ejes importantes dentro de la protección justamente del adulto mayor. Uno es principalmente el Estado, que se supone debe de velar por los derechos del adulto mayor, los mismos familiares, ¿no?, que uno creería que son las personas que más protegen al adulto mayor, y esas fundaciones e instituciones. Yo quiero que usted me explique claramente cuáles son los castigos para cada una de esas tres entes y además cómo se va a regular, o sea, cómo el Estado va a estar pendiente de que efectivamente esta ley se cumpla. Sí, efectivamente, a partir de la sanción presidencial, lo que se empieza ahorita es la socialización con los entes territoriales, llámense consejos, gobernaciones, y también con las entidades, llámense comisarías, defensorías, bienestar familiar, etcétera, para que ellos conozcan la norma en primer lugar y tengan las herramientas suficientes. Cuando el adulto, nosotros hablamos de la tipificación de ese delito, que es abandono por negligencia, maltrato hacia el adulto mayor. Cuando el adulto mayor es agredido, necesariamente tiene que, ya sea un familiar, un vecino, alguien que a través de la comisaría de familia denuncie exactamente. Hay situaciones, por ejemplo, que no les dan lo necesario, la alimentación, el vestido, la salud, etcétera. De igual manera, para esos casos, se debe denunciar en la comisaría de familia, y a través del bienestar, el juez y el bienestar familiar define a esa familia un monto para que puedan sostenerse al adulto mayor. Hablaba el término ya de castigos, de que cuando son personas familiares o personas que atiendan a los adultos mayores y que haya este tipo de agresiones, pues el castigo es de 4 a 8 años de cárcel, más de 1 a 5 salarios mínimos. Y cuando son entidades, entonces se les suspende la licencia de funcionamiento de la institución y de igual manera debe pagar 20 salarios mínimos. Doctora, ¿cuáles son las garantías que ofrece el gobierno nacional para el adulto mayor en nuestro país, económicamente, subsidiariamente? Sí, efectivamente,
bueno, a nivel de los entes territoriales hay una estampilla por anciano, que es la que se recogen los recursos para que los centros vida, los centros de atención al adulto mayor tengan los recursos para que puedan prestar esa atención a los adultos mayores. En primer lugar eso, y en segundo lugar, pues dentro de lo que estamos hablando de que quedó contemplado en este proyecto de ley, a nosotros dentro de toda la investigación que se hizo, nos hablan a muchos adultos mayores. Otro de los temas que quedó contemplado en este proyecto de ley es que se hablaba hasta la aprobación de este proyecto de ley que los adultos mayores eran a partir de los 65 años. En esta norma quedó que a partir de los 60 años. Usted sabe que aún en los 60 años todavía somos productivos. Entonces la gente insiste en que queremos seguir siendo productivos, queremos trabajar, queremos que nos sigan capacitando, queremos aportarle a la sociedad. Entonces, en vista de esto, nosotros propusimos que hay departamentos o hay municipios que tienen granjas agrícolas. Es como hacer convenios con esas granjas agrícolas para que el adulto mayor que quiera ir a estarse allá compartiendo, digo yo, en el sentido de cuidar el medio ambiente, cuidar las plantas, cuidar los animales, pueda ir y prestar ese servicio, ir a contribuir a eso. Y pues a la vez está también no está encerrado en las cuatro paredes de su hogar, sino que también está haciendo un trabajo netamente social. Doctora, desde Soy Autónomo celebramos obviamente la sanción de esta ley, pero ¿cree usted que de pronto el gobierno tiene en cierto modo abandonados al adulto mayor en el país? Por supuesto. Hoy tenemos más o menos 5 millones de adultos mayores. Cuando han venido presentando todo este tipo de denuncias que se han hecho, por ejemplo, Bogotá, es impresionante el abandono permanente del adulto mayor botado a la calle. Las familias no tienen conciencia y ya creen que el adulto mayor es un estorbo y lo sacan, lo dejan tirado en un centro de salud o en un hospital o en un parque. Creemos que si el Estado estuviera brindándole una protección, eso no pasaría, pero aquí tenemos que tomar conciencia, en primer lugar, que el Estado siga brindando esas garantías. Por ejemplo, la aprobación de esta ley, de la ley que acaba de sancionar el presidente, nos parece bien importante porque ya empieza también a ofrecer y a castigar a los agresores, que es lo más importante. La única manera para que tomemos conciencia es que empiecen los primeros castigos a los agresores y la gente empieza a tomar conciencia. Y lo otro es que no entendemos como una familia, un familiar, agrede y abandona a un adulto mayor cuando ha entregado toda su vida por el bienestar de sus hijos. Doctora, y justamente con esa pregunta quiero cerrar y es algo mucho más personal. ¿Por qué cree usted que los colombianos tenemos esa manía de abandonar al adulto mayor, de dejarlos en los centros de acopio? ¿Por qué usted cree eso? Bueno, yo creo eso porque yo pienso que tiene que ser uno un hijo desnaturalizado, desagradecido para ir a abandonar a un adulto mayor cuando lo ha dado todo durante toda su vida por sacarnos adelante, por contribuir en esta sociedad, y no es justo que se le atente en su última etapa, cuando él debe tener el mejor tratamiento, debe tener el cariño, el respeto, la mejor atención, y se le trate de esta manera. No es justo que lo que decimos en el argot popular, que se le trate como un traste y se tira a un rincón. Eso no es justo, porque son seres humanos que merecen respeto, que hay que trabajar y atenderlos de la mejor manera, sobre todo el respeto a la dignidad como ser humano. Listo, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muy amable.